El síndrome de la impostora. Qué bien, he aprobado, pero claro, es que he tenido una suerte increíble, porque es que yo no tenía ni idea. Nada, gracias, no, bueno, me ha aumentado el sueldo, pero porque se lo han aumentado todo el mundo, no te creas, sí, bueno, ya sabes, esto es lo que hacen las empresas. Madre mía, si supieran, madre mía, es que soy que yo no... Madre mía, cuando me conozcan realmente ya verás. Quizá te pasen todas estas cosas, que crees que no te mereces lo que has conseguido, que cuando los demás de verdad sepan quién eres no les vas a gustar, que en realidad todos son golpes de suerte y que tú no has conseguido nada. Bueno, pues parece ser que todo esto tiene que ver con el síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora o síndrome del fraude fue acuñado por primera vez en 1978, gracias a Pauline Clance y Suzanne Imes. Aunque le llamen síndrome es porque hicieron un estudio muy grande de mujeres que habían alcanzado grandes logros. Se llama síndrome porque ellas lo acuñaron así, pero no se tiene que confundir con ninguna etiqueta diagnóstica que psicólogos y psiquiatras podemos utilizar para hacer estos diagnósticos. Es decir, pues lo llamaron así, pero no es un síndrome, un trastorno mental clínico. Efectivamente, ellas estudiaron este fenómeno en una población de mujeres, pero después del tiempo nos hemos dado cuenta que tanto hombres como mujeres pueden manifestar este síndrome. Es cierto que siempre las mujeres tenemos más de esta problemática, es decir, solemos tener más frecuentemente este síndrome, gracias o por culpa de esta sociedad y de los estereotipos de género que tanto a presión inciden en nosotras. Hay muchos estudios que nos vienen a decir que los hombres suelen tener menos este síndrome porque son más proclives a atribuir sus logros a sus propias variables. Es decir, que cuando alcanzan algo, el éxito o cualquier tipo de meta, se lo atribuyen a sí mismos. Esto las mujeres no solemos hacerlo. A mí me gusta, en vez de llamarlo síndrome, pues hablar más de emociones y sentimientos, emociones de inseguridad o sensaciones de impostura, ¿no? Me gusta más llamarlo así porque efectivamente, ¿quién no ha sentido esto en alguna ocasión? Sobre todo en momentos en los que la inseguridad aumenta, pues cuando nos tenemos que enfrentar a un nuevo trabajo o cuando ocurren novedades que tenemos que solucionar. Es normal que de manera periódica o episódica, según las circunstancias, tengamos estas emociones de impostura. El problema sería cuando estas emociones son demasiado frecuentes, es decir, que no desaparecen, nos acompaña muchas veces un pepito grillo que nos dice que no somos suficientemente buenas, que estamos impostando, que no somos de verdad quienes somos y que los demás se van a dar cuenta en algún momento. Estas inseguridades, si son muy frecuentes en mi vida, pues entonces quizá sí que tendría que atenderlas y que resolverlas. Aunque se pueda pensar que esta problemática aparece a nivel laboral, no es cierto. También puede venir de otros niveles o de otras áreas. La área, por ejemplo, más típica y que se produce desde la infancia es el área escolar. El pensar que yo no voy a aprobar, que no soy capaz, de que no soy lo suficientemente inteligente, que me falta algo, no tener mucha ansiedad ante los exámenes, esperar los resultados siempre en negativo y cuando son en positivo pensamos que ha sido una cuestión de azar o que incluso el profesor o la profesora se han equivocado. El síndrome de la impostora o del fraude suele manifestarse en todas las áreas, también en el área familiar, en el social, en el deportivo. Es decir, se va a manifestar cada vez que yo tengo un logro y no me lo atribuyo a mí porque mi conciencia sobre mí misma, mi autoconcepto, choca con haber conseguido un logro. Como se podrá suponer, el síndrome de la impostora tiene que ver con la baja autoestima de la persona, es decir, personas muy inseguras, personas con una conciencia de sí mismas muy bajas y que sienten que no van a ser capaces de nada. Las causas pues son multifactoriales, ¿no? Pueden venir de múltiples factores, pero uno de los más interesantes, como siempre, sería la familia, ¿no? El entorno familiar y cómo nos han ido educando en nuestro autoconcepto, qué nos han ido diciendo. Pueden venir estas personas de familias pues que no les han dicho lo buenos que son, lo bien que han hecho las cosas, no les han reforzado y no les han enseñado a valorarse como deben.
O también pueden ser que vengan de familias muy exigentes, ¿no? Familias donde han puesto las cotas muy altas, por lo tanto nunca es suficiente, nunca se llega a donde se debe llegar, siempre hay una crítica y a pesar de que se lleguen a buenos resultados, siempre se va a obtener un pensamiento negativo o una frase de lo podías haber hecho mejor. ¿Cómo saber si tengo este síndrome? Pues no existen test ni nada de esto. Es más bien situaciones en las que ocurre y que deberías pensar si a ti te pasa esto. Cuando empecé mi nuevo trabajo pensaba que no iba a saber desempeñarlo. No sé cómo pasé las entrevistas, no soy tan buena como ellos piensan. La verdad que no sé cómo acabé mis estudios, siempre tenía suerte en los exámenes, ponía justo lo que me había estudiado, fíjate. Me fijo mucho en mis compañeros de trabajo y en cómo hacen las cosas. Ellos son realmente buenos. A mí en cualquier momento me van a despedir. Cuando me piden que piense 3 rasgos positivos míos, pues no sé qué decir, no se me ocurre ninguno. Cuando me felicitan por un trabajo, siempre echo balones fuera. No creo que el mérito sea mía. Salió bien, pues por casualidad. Si insisten en mi valía, me siento incómoda. Creo que se lo están inventando. ¿Cómo superar el síndrome de la impostora? Pues esto va a depender de los niveles. Como todo en esta vida, hay niveles más bajitos en los que es más fácil enfrentarse a esta problemática y otros niveles que son más elevados. Si estoy en los niveles bajitos, quiere decir que esto me sucede de vez en cuando y sobre todo cuando me enfrento a proyectos nuevos y a situaciones nuevas. Si es así, pues entonces será más fácil de manejar todos estos sentimientos y emociones. Si por el contrario me pasa muy frecuentemente, es algo que me suena y que me acompaña durante toda la vida, entonces a lo mejor tiene que ver con una herida un poquito más profunda y con un problema de autoestima un poquito más grave. Por lo tanto, si fuera así, sí que aconsejo no hacer estos pequeños consejos que voy a dar, sino pues ir a un profesional de la psicología a que me evalúe, que me mire y trabajar un poquito más fuerte todas estas situaciones. Vamos a por los pequeños consejos. Debemos plantearnos qué concepto tenemos del fracaso. ¿Qué es para nosotros el equivocarnos, el tener errores? ¿Es algo imposible y que es destructivo o es un paso más en el camino y algo natural en la que todas las personas nos equivocamos para conseguir el logro que queremos? La palabra fracaso, que tiene mucho que ver con este sistema capitalista de resultado, 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 y si no lo consigues, eres un fracasado. Todo esto te lo tienes que plantear, porque es la única manera de romper con ser tan crítico o crítica contigo mismo. Otra cosa muy importante es analizar qué relación tenemos con nosotros mismos o con nosotras mismas. ¿Nos valoramos? ¿Tenemos conciencia de las cosas buenas que tenemos? ¿Nos conocemos y sabemos lo que podemos lograr y entendemos nuestras habilidades? Si no nos relacionamos con nosotros o con nosotras mismas de una manera positiva y valiosa, ¿cómo vamos a conseguir hacer cosas positivas y de verdad atribuírnoslas? Cuidado con las relaciones que tenemos, cómo nos hablamos, cómo nos comportamos con nosotras, cómo nos cuidamos. Todo esto es imprescindible para poder mejorar. El tercer consejo, como siempre, es obsérvate cómo te hablas, cuál es tu diálogo interno, qué lenguaje utilizas para hablarte diariamente ante las cosas que haces y ante las cosas que consigues. Lo hemos dicho muchas veces en muchos vídeos, es importantísimo cómo me hablo, qué me digo, cómo describo o qué me digo cuando consigo las cosas. Observa tu diálogo interno porque seguramente que desde ahí, si vas cambiando el cómo te hablas y te hablas con amor y te hablas con entendimiento, como le hablarías a otra persona con ese amor, seguramente que las cosas funcionarán mejor. El cuarto consejo es ¿cómo es tu entorno? Yo entiendo que esto es complicado hacer el análisis porque nos cuesta verlo. Pero ¿cómo nos está tratando nuestro entorno? ¿Son críticos? ¿Nos dicen lo que valemos? ¿O por el contrario, siempre nos dicen las cosas en negativo, nos tratan mal? Esto hay que tener cuidado, porque los ambientes críticos son malísimos para las personas que tienen este síndrome. Tenemos que alejarnos, distanciarnos o al menos poner límites a estas personas. Si seguimos teniendo una información externa que refuerza lo que pensamos de nosotras mismas, entonces sí que no podremos salir de esto. Y por último, cuida tu nivel de autocrítica.
nunca es suficiente, de verdad. Vamos a de verdad valorar las pequeñas cosas que vamos haciendo y que nos acercan al logro. ¿Qué cosas de esas identificarlas que tienen que ver con nuestra propia valía? Y además también ayudarnos y decirnos constantemente que con la autocrítica no llegamos a ninguna parte, lo único que vamos a hacer es bloquear y frenar. Vamos a de nuevo hablarnos bien e intentar ser consecuentes. Sabemos que nada es regalado, por lo tanto, si lo he conseguido, será porque yo lo valgo. Si crees que puedes tener el síndrome de la impostora, ponte en marcha ya. Ponte contenta con lo que has alcanzado y reconoce tu propia valía en ese camino. Y para finalizar, una frase de Charles Luckman, arquitecto emblemático. El éxito es ese viejo trío: habilidad, oportunidad y valentía. Recordad, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal. Si os ha gustado el vídeo, pulsad al like.